Les bendiga a todos rica y abundantemente. Pueden sentarse. Hoy continuaremos, aquellos que están por internet, con Apocalipsis. Vamos a empezar el quinto sello. Mire, hermano, esa opinión de que le dicen que estudiar Apocalipsis es de miedo, es horrible, eso es mentira. Cuando usted estudia Apocalipsis, que es los eventos del porvenir en definición, lo que significa son los eventos del porvenir, y usted está seguro de que usted le sirve a un Dios real, usted va a recibir una información que no solamente lo acerca más a Dios, sino que se siente usted seguro del Dios que usted le sirve. Porque al fin y al cabo Dios no tiene sombra de variación alguna, ni mudanza. Somos nosotros a veces que no se evalúan las cosas correctas, y como el internet está lleno de disparates, pues se lo estoy diciendo para que no le crea al internet, crea a su Biblia que tiene ahí, que es la que no falla. Le voy a leer el quinto sello y después le voy a dar ¿verdad?, el entendimiento de cada versículo desmenuzado para que podamos visualizar de qué se trata esto. Lo tenemos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quédense sentados, vamos a leerlo. El quinto sello es el capítulo 6, versículo 9. Exactamente. Ahí lo tienen. Dice, y cuando Él, eso se refiere a Cristo, abre el quinto sello, ¿verdad? Y es interesante porque este versículo específicamente no dice ven y sube acá, sino que entra directamente a abrir el sello, como lo había sido en otras ocasiones. Dice Juan, el vidente de Pasmo, dice, vi debajo del altar, y ese es el altar de incienso, las almas que habían sido muertos. Se refiere a los que están en estado intermedio, porque la resurrección ya había sucedido, ¿verdad? Y todo está en el cielo, tienen cuerpos glorificados. La palabra alma es usada aquí en un sentido de identificación, no como un estado como tal. Esto es importante que usted lo entienda. Dice, por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Con el testimonio que ellos tenían, entonces tenemos que revisar Apocalipsis 20:11. No, 20 no, 2:11. Busquen Apocalipsis 2:11. Que dice que el que venciere no tendrá muerte, la segunda muerte, para que usted pueda entender a qué se está refiriendo esto. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso nos incluye a usted y a mí. Si nosotros tuviéramos que morir antes del arrebatamiento, no tenemos segunda muerte, porque verdaderamente nosotros somos seres eternos. Y somos redimidos, y al ser redimidos no tenemos segunda muerte. Esto es importante que usted lo entienda. Cuando habla de muerte, aquí se refiere al cuerpo constituido del polvo, y lo que es inmundo volverá al polvo, y lo que es glorificado, nuestro cuerpo almático, que es redimido, subirá al cielo. Que esto es importante que lo podamos entender. Sigue el versículo 10 diciendo, otra vez en el versículo anterior de Apocalipsis. Lo tenemos ahí. El 10, exactamente. Y ellos son las almas que estaban debajo del altar. Sigue diciendo, clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Fíjense que este es un reclamo más bien de una venganza por lo que está sucediendo. Más que todo es un clamor por los episodios del pecado y la vergüenza de lo que están pasando, que es la culminación de las edades, del clamor por las edades. Dice, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y eso es cierto, el Señor es el que los va a juzgar, ¿verdad? Y los va a vengar. Mateo 12:36 lo dice. Vamos a Mateo 12:36 para que vean la correlación de esto que estamos hablando. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que sale
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es importante. Muchas veces nosotros nos contaminamos por las cosas que hablamos. Abrimos puertas al enemigo. Nos contaminamos y cuando nos contaminamos estamos cediéndole la autoridad a las tinieblas. Por lo tanto, es importante, y yo siempre se lo digo, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Es por eso el adagio, para que se quede grabado, que si no tenemos nada bueno que decir, no nos contaminemos. No nos contaminemos, no vale la pena. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Versículo 11 dice, y le fueron dadas vestiduras blancas. Vamos otra vez a Apocalipsis, versículo 11. Ok, y le fueron dadas vestiduras blancas, que simboliza ¿qué? La justicia de Dios, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 19:8. Está, las vestiduras blancas. Si lo quieres buscar, si no, seguimos. Va, pónselo. 19:8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso explica que debemos estar limpios delante de Dios, por eso cuidado cómo usamos la boca para hablar. Amén. Dice, y le fue dicho que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Que es verdad que tiene que esperar hasta la gran tribulación, que probablemente a esta altura que estamos hablando serían 5 años más, ¿verdad? Para completar los años de la tribulación, 3 y medio y 3 y medio. Son los 7 años. Bien, yo le hice unos aclarando aquí de este capítulo del 5º sello del 9 en adelante. Y le saqué un resumito para que usted pueda visualizar lo que nos está hablando aquí. Dice, muestra las premisas de los muertos en Cristo en la tribulación, que eso lo leímos. Este grupo de salvados es el fruto trabajado de los ángeles, de Apocalipsis 14:6, que eso ya se lo había mencionado. El verso 11 indica que todavía hay que esperar por el resto de las personas que tienen que morir decapitados. Las personas van a morir declarando a Jesucristo, pero pagarán el precio de la decapitación por haberle dado la espalda a Dios y no irse en el viaje que todos anhelamos y nos vamos, que es el arrebatamiento, el zarpazo. Fíjese que esta última parte faltan todavía 17 juicios para ser derramados sobre la tierra. Vamos entonces al 6º sello. El 6º sello, que es el versículo 12 del mismo capítulo 6. Dice, y miré cuando él, Cristo, abrió el 6º sello, he aquí fue hecho un gran terremoto, el primero de varios, y el sol se puso negro como un saco de silicio. Este saco de silicio que se ve oscuro así no es más que las partículas del polvo que se levantan cuando la tierra se mueve. Y como es violento prácticamente en todo el mundo, se va a ver la luna, de donde quiera que la miren, oscura. Entonces, oscura, o dice la palabra como color de sangre, rojiza. Lo que pasa es lo siguiente, que las partículas cuando se les dan diferentes ángulos, como se están moviendo, da la impresión del color rojizo porque cuando trasciende el rayo, cuando pasa el rayo, se descompone la luz y se ve rojiza. Y ya la hemos visto también aquí. No tan fuerte como se va a ver en este momento, pero va a ser así. Y la luna se puso toda como sangre. Vamos a ver. Dice el 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Estos son meteoritos o estrellas fugaces que van a caer. Porque van a haber mucho en ese momento tormentas solares. Ya hemos visto unas cuantas, todavía no se han visto muchas. Pero en ese momento va a haber muchos meteoritos, que es parte de las tormentas solares que van a estar ocurriendo. Usted y yo no vamos a estar aquí, hermano. Que le conten acta al enemigo que no vamos a estar aquí.
Dice, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Quiere decir que habrá un bombardeo de meteoritos en toda la tierra. Y esto va a causar daños que nunca se han visto. Y dice el versículo 14, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Como un pergamino, como un rollo. Yo tuve un sueño con esto. Y literal, la visión vi como un rollo se consumía en el tiempo actualizado del momento apocalíptico. ¿Cómo se lo puedo describir? Es como cuando usted dice, hasta aquí se acabó esto, lo recoge así, así, y después no quedó más nada. Y desapareció. Y dice lo importante aquí, dice, todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares. Indica que esto es de proporciones incomprensibles. Y estaba estudiando esto de cerca y esto se va a ver más prominente en el Medio Oriente. Pero las islas, geográficamente hablando, van a desaparecer. Y eso incluye la isla de Puerto Rico y las limítrofes. Porque todas las islas, o sea, no hay excepción, que algunas sí, otras no, todas. Dice, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Así que el hombre que está aquí presente en este momento, pues correrá con un esfuerzo perdido, porque ¿de dónde se va a esconder de Dios? No hay forma. Y dice el 16, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O sea que las personas que están viviendo esto se dieron cuenta que le dieron la espalda a Dios y el resultado de lo que están viviendo fue porque le dieron la espalda a Dios. Y están huyendo del Señor y escondiéndose en las cuevas. Interesante porque dice en las cuevas, quiere decir que ninguna estructura creada por el hombre estará en pie. Si es en las cuevas, lo que queda son las cosas naturales que quedan. Dice, y de la ira del Cordero. O sea que se está manifestando la ira del Cordero al mundo entero para que tengan que reconocer que Jesucristo es el Señor. Dice, porque el gran día de su ira ha venido. Este es el gran día de la gran tribulación, que durará 7 años. ¿Y quién podría mantenerse en pie? Ahora es que el hombre va a ver realmente, ¿verdad?, que Dios es poderoso y que se cumple la palabra de Dios como está escrita. Entonces, esto es una pregunta que me hicieron muy interesante. ¿Cree usted que el Espíritu Santo va a estar en medio de la gran tribulación? La respuesta es sí, y lo maneja Dios. El Espíritu Santo está para que aquellos que se arrepientan y decidan recibir el castigo de la decapitación para salvación y lo deciden aceptar como tal, el Espíritu Santo le otorga la salvación. Pero el Espíritu Santo no está en la ejecución que los ángeles de Dios van a hacer. Y esto es importante que lo entendamos. Amén. Pregunta. Déjame ver que yo le saqué aquí del sexto sello. Comienzan los juicios sobre la naturaleza, terremoto mundial, sol se torna negro, la luna se convierte en sangre. No es que se convierta en sangre, sino que se ve como si fuera convertida en sangre. No se convierte en sangre. Debo corregir eso. Es el color de las partículas que al darle rayos de luz, como van cambiando de movimiento, hace que ese movimiento tan fugaz se descomponga el rayo de luz y se ve rojo. Ahí tiene la explicación científica también. Dice, el cielo se desvanece, desaparecen las islas y todo ser humano busca refugio donde, en las cuevas, ¿verdad? Que estén aquí. Los habitantes de la tierra desean la muerte, pero no morirán todavía. Vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Estamos claros hasta ahí?
Este capítulo es interesante porque es el trato de Israel propiamente, de Dios con Israel. Dice, después de estas cosas, que es el primer pasaje, ¿verdad? De paréntesis, entre el sexto y el séptimo sello, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Fíjese que esto representa la universalidad de la administración de Dios, los 4 ángeles que están sobre la faz de la tierra, deteniendo los 4 vientos en la tierra. Y este es un momento que en los salmos se llama Selah. Es un tiempo de congruencia de la secuencia del tiempo para comenzar el otro tiempo. O sea, las cosas tienen una secuencia que tienen que entrar en una sincronía perfecta del eterno, que es el tiempo de Dios, para el cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, Dios funciona en la sincronía para entendimiento de los verdaderos tiempos. Y usted dice, ¿por qué Él hace eso? Para dar la oportunidad todavía a que se arrepientan los que no se han arrepentido. Fíjese cómo es Dios de misericordioso, ¿verdad? Dios es Dios de toda creación. Y dice, para que no soplara el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjese que todo lo hace como un suspenso del Dios omnipotente para dar oportunidad al arrepentimiento. Carlos, ¿me ibas a decir algo? Micrófono por aquí, por favor, que me ayude. Dilo por ahí porque estamos grabando. Es importante que toda la aseveración, gracias Luis. Ahora, Ajá. ok, lo que está hablando usted ahora, yo lo visualizo como una pausa que hace el Señor para que las personas recapaciten y vean. Es como en cuestión del huracán, que hay como la virazón, que hay como un silencio de momento, no pasa nada y después vuelve y azota. ¿Sí? Y para que la gente se aperciba espiritualmente se pongan a tiempo. Es correcto, eso es así. Eso nos enseña a nosotros la misericordia de Dios. Y nosotros debemos aprovechar, y dice la palabra, que le busquemos mientras pueda ser hallado. Es el momento que nosotros debemos entender que debemos buscar a Dios y ponernos a tiempo con Él. Sobre todo nosotros que estamos esperando el arrebatamiento. O sea, el mundo va a llevar un tiempo acelerado allá afuera, va a vivir continuamente el engaño a través de los medios que existencialmente son comprados y atendidos por ellos para responder a los propósitos de ellos. Pero el pueblo de Dios, su mejor guianza es la Biblia. Y sobre todo de la Biblia, el Apocalipsis, que habla precisamente de los tiempos del porvenir. ¿Para qué? Para que esté percibido y atemperado al tiempo del cumplimiento de los mismos tiempos que Dios diseñó para nuestro favor. Nosotros tenemos que agarrarlos, no esperar entrar a una gran tribulación o a una tribulación para entonces arrepentirnos. Cuando Él nos ha puesto a nosotros de una manera cómoda en el tiempo escatológico para disfrutar de la bendición de ser levantados vivos al cielo. Y es el cuarto, ¿qué? Arrebatamiento, lo hablamos el otro día. ¿Por qué es el cuarto? ¿Se acuerdan ustedes por qué es el cuarto, verdad? Pero de manera de repaso. ¿Cuál fue el primer arrebatamiento al cielo? Enoc. El segundo, Elías. El tercero, Jesús. Y el cuarto, nosotros. El aplauso, Señor. Y dice el versículo 2. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Fíjese que esto es interesante porque este advenimiento de este ángel representa el hecho del comienzo de la restauración de Israel. Esto es importante. Teniendo el sello del Dios vivo, ¿verdad? Y esto corresponde a la salvación que está en 2 de Timoteo
2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Mírenlo ahí directamente porque la Biblia se explica sola, no necesita que nadie que la añada. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiere decir que si nosotros nos mantenemos en lo que hemos creído de corazón, lo manifestamos con nuestra boca, entonces somos acreedores de un fundamento firme para salvación y vida eterna con Él. Amén. Seguimos leyendo, dice aquí. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a quien le fue dado poder para dañar la tierra y el mar. Fíjese que esto está contenido, los juicios que están contenidos aquí. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Fíjense que dice, hasta que sellemos los siervos de Dios en su frente. Esto nos acerca al entendimiento de los 144,000 que van a ser sellados y es con el trato directamente con Israel, que son 12,000 de cada tribu. Lo van a ver. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Verdad? Ustedes saben que son 12,000 de cada tribu, que son las premisas de Israel, incluidos en la primera resurrección. Dice, junto a Israel llegará Cristo en la segunda venida, ¿verdad? Dice, y la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Leo de acá que es más fácil. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Seguimos. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Y de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, ¿verdad? Al 7. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, que era el más pequeño de Jacob, ¿verdad? Y sigue el 8 diciendo, fíjense que aquí hay algo que yo me preguntaba y no tengo respuesta, pero se lo voy a decir a ustedes, que no está la tribu de Dan y no hay explicación. ¿Se dieron cuenta? No está. No está. Búsquenla yo la busqué en todas las versiones, hasta en el original, hasta en la pesilla la busqué. Y en el hebreo tampoco está. Vamos a seguir. Déjame ver que le saqué aquí. Bueno, vamos a leerle aquí del versículo 1 al 3, que detienen los juicios hasta salvar la descendencia de Israel, que ese es el propósito que ellos tienen aquí. Del 4 al 8 protegen los juicios a los 144,000 personas, 12,000 de cada tribu de Israel, que lo acabo de explicar, de darle cumplimiento a lo que dice Apocalipsis 12, del 5 al 6. Y preservarlos vivos para comenzar el gobierno milenial, ya que casi toda la humanidad será muerta. O sea que hay un propósito ahí. Apocalipsis 12, 5 al 6. Ahí está. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, del 9 al 14, que vamos a leerlo para desmenuzarlo después. Estos son los santos de la tribulación. Y dice, después de estas cosas miré, he aquí una gran compañía. Esto tiene que ver con las vidas del Señor Jesucristo de la gran tribulación, ¿verdad? La cual ninguno podía contar. Representaba a mucha gente. Dice, de toda nación, tribu, pueblo y lengua que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. O sea que estos estaban vestidos con las
vestiduras de la boda, el blanco resplandeciente. Que esto lo habla en Apocalipsis 6 al 13. Búscate Apocalipsis 14, 6 hasta el 13 y habla de esto específicamente. Apocalipsis 14, 6 al 13. No lo tengo aquí, pero si mi memoria no falla, ahí que está. Dice, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque ellos son los que van a completar el evangelio, que son estos 144,000. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno predicando, pasar al próximo a la tierra y a toda nación, lengua y pueblo. Hasta el 13. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otra versión dice las cataratas de las aguas, pero es lo mismo. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino furor de su fornicación. Esto está hablando de las mezclas de religiones que están levantando y que ya están, se llama ecumenismo, cuya sede es la Iglesia Católica. Más adelante lo van a ver, pero para que vayan teniendo una idea. El 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, párense ahí. ¿Cuál es la marca de frente, en la frente y en su mano? 666. Aquí, y si es tuco porque no tiene la extremidad, entonces aquí. ¿Va teniendo usted idea de lo que estamos hablando? Nadie podrá ni vender ni comprar si no tiene la marca de. ¿Están entendiendo? El 666. Vamos al 9, el 10. Dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro, en el cádiz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche de los que adoran a la bestia y de su imagen, y nadie recibirá la marca de su nombre. Fíjese qué interesante, va un poquito para atrás, esa descripción, el tormento que sube los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Qué está describiendo Juan ahí? Está describiendo el infierno. El gusano que no muere, que de día y de noche atacará las vidas. Eso es el infierno. Más adelante lo vamos a estar explicando, pero quiero que usted tenga una visión de lo que está recibiendo ahora. Vamos al 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Voy a explicar esto. La gente se pregunta, si yo hago esto que me mandó el Señor y no lo voy a terminar, ¿cuándo lo voy a terminar? Mira la respuesta ahí. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Dónde van a seguir? En la edad del milenio, hermano. Tú no vas a morir, tú continúas la obra del Señor. Lo que empezó contigo, lo continuará. Eso de que aquí se acaba todo es un disparate que hay por internet con eso. Mira, no, la obra del Señor continúa. Y las bendiciones que tú cosechaste aquí continúan en la eternidad en mayor bendición de lo que aquí has vivido. Si es que nos tocara partir antes del arrebatamiento, cuando tus ojos cierren y tú determinaste lo que tú querías, esa obra continuará en el milenio. Por eso yo insisto que el creyente no muere. Lo que hay es una transformación de vida.
pero tienen problemas porque le hacen caso a una traducción mal traducida. Es una translocación. Donde aquí que diga muerte es translocación. Carlos. Un microfonito allá, Carlos. Pastor, volviendo a la tribu de Dan, hasta donde yo he estudiado, ellos no fueron incluidos por la idolatría. Sí, pero no tengo la evidencia que la sustancia de la Biblia. Entendemos que puede haber sido así porque no está incluida. En Jueces 18, 14. Podría arrojar un poquito de luz en eso. 18, 14 de Apocalipsis. No, de Jueces. Si se puede, no sé. Hasta donde yo entendía era eso. Vamos a buscarlo, pero no encontré la explicación. Vamos a buscarlo, 18 de Jueces. 14:31. Jueces 14:38. 18, 14, 18, 14. Sí, al 31. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una fundición? Eso es idolatría. Mira por tanto que habéis de hacer. Vamos a seguir por aquí. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y le preguntó cómo estaba. Vamos hasta el 18. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra y a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaban el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Vamos al 18. Y entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote dijo: ¿qué hacéis vosotros? Bueno, sabemos que ese relato fue así, pero que queden destituidos para no ser incluidos es la parte que no tengo la evidencia. Pudiera deducirse, ¿verdad? Pero decirle a ustedes que fue por eso, no lo puedo decir. Muy bien, gracias. Sí. Pero sí fue sustituido por dice Manasés, y Manasés es hijo de José. Hijo de José. O sea que esa es la sustitución de la tribu de Dan. Sí. Sacan a Dan, no hay explicación. La Biblia no dice claramente, la sacaron. No sé, lo sé que sí. Es lo que usted dice. Es lo que él dice, tiene razón también en nuestra, ¿verdad?, la historia. Pero Manasés es el que viene a tomar ese lugar aquí en Apocalipsis, de la generación de él es que salen los otros 12,000. Son suposiciones que podemos, ¿verdad?, y aclararles, y son buenos, y le agradezco que me traigan el comentario, pero realmente no se lo puedo sostener por la Biblia. Así que por eso se lo dejo a su discreción. Pastor. Pero qué bueno saber eso. Gracias. De eso en la bendición que hace Jacob sobre Dan, dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, Jehová. Sí, lo de ahí. Sí, muy bueno, gracias. Ahí tienes otra explicación, pero no tengo la sustancia bíblica para sostenerlo, pero son suposiciones claras que pueden entender en el raciocinio intelectual de que eso estaba fuera del orden divino de Dios. Muy bien, gracias, tremendo, excelente, eso me gusta, despierto, así es. ¿Dónde es que estábamos aquí? En el 9, los santos de la tribulación. No, ya pasamos esto, ¿verdad? ¿En qué versículo estamos? En el 9, ok. Del versículo 7, ¿verdad? ¿Perdón? No, vamos al 10. Y clamaban en alta voz, así que estaban en gozo, diciendo: salvación a Dios, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y el Cordero. ¿Verdad? Y dice: y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos y las 4 criaturas se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron.
Tremendo, ¿verdad? Y diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios para siempre, jamás. Estos son alabanzas, que son séptuplas, ¿verdad? Y también son séptuplas para el Hijo de Dios, como está en Apocalipsis 5:12. Y dice el 13, y respondiendo uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿De dónde vienen? Ese es Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Que expresa un respeto, ¿verdad? Por el Señor, sin duda alguna. Y él me dijo, entonces, estos son los que han venido de la grande tribulación. Fíjate que se refiere a un grupo específico. Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. O sea que fueron salvos al confiar, ¿verdad?, en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso coloca el entendimiento de nosotros de que siempre que tengamos situaciones hay que mirar la cruz y llevar la situación a la cruz. Muy importante esto. El versículo 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Y el 16 dice, no tendrán más hambre ni sed, ni sol caerá sobre ellos, ni calor alguno. O sea que va a haber un ambiente perfecto. Y dice el 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Quién es el Cordero? Jesús, ¿verdad? Y los guiará a fuentes de agua viva, que esto es una simbología del Espíritu Santo. ¿Dónde podemos ver esto? En Juan 7. Juan 7:39. Juan 7:39. Hasta el 7:37 al 39. Ese es. 7:37. 37 al 39. 37 al 39. Dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y mira el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Ahí está. Y esto dijo el Espíritu Santo que había de recibir a los creyentes en él. Pues si alguno no había venido, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero nosotros vivimos en el tiempo de que Jesús ya es glorificado y tenemos el Espíritu Santo. Y eso hace una diferencia, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Déjame que le saque unos datitos aquí, del 9 en adelante. Este es de las trompetas. Vamos a ver. Versículo 1 al 6 dice, continúa el segundo set de juicio y al sonar la quinta trompeta cae una estrella del cielo y se la entrega al ángel la llave del pozo del abismo. Estoy en el 9, estoy en el 8. No, en el 8 todavía, estoy adelantándome. Versículo 1 al 5 del capítulo 8. Y les leo completo. Dice, se cumple el último de los 7 sellos, ¿verdad? Se preparan los próximos 7 juicios. Viene la memoria del Dios Padre las oraciones de todos los santos por su familia, que lo leímos aquí. Del altar del templo celestial, un ángel arroja fuego y provoca truenos, voces y un terremoto mundial. Que se levanta y usted sabe todo el polvo. Comienza el segundo set de juicios que han de manifestarse los primeros 7 juicios en los 7 sellos. Comienzan los próximos 7 juicios con las 7 trompetas sobre toda la naturaleza, árboles, agua, sol, luna, estrella, y termina el capítulo con 3 ay para los habitantes del planeta Tierra, indicando que lo que ha pasado no se compara con lo que ha de venir próximamente en el camino. Ahora sí entramos en el 9, ¿verdad?
Perdóname, en el 8. Aquí, vamos al 8 ahora. Le leí parte de lo que había sacado del 8. Dice, cuando él abrió el 7º sello, este es el último sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Fíjate que lo describe como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios. Y les fueron dadas 7 trompetas. Fíjate que habían pasado ya 7 sellos de la justicia. Y ahora experimentaremos los 7 juicios de las trompetas. Dice el número 3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Este es el altar del incienso en el cielo. Y le fue dado mucho incienso. Fíjate que esto es importante porque representa la perfección y la virtud de la vida en Cristo. En referencia a lo que había pasado con el Señor, y por eso Él ocupa el lugar que ocupa en el cielo. Para que lo añadieran a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Interesante, ¿verdad? Y dice el 4, y el humo del incienso subió a la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Fíjese que esto es bien importante porque nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros oramos y Jesús completa la oración y sube al cielo. O sea, que Jesús siempre perfecciona la oración que nosotros hacemos. Él sabe que nosotros somos imperfectos, pero Él la perfecciona en favor de nosotros. Por eso, Efesios nos dice claramente, 2:10 que en Efesios, no lo busquen, 2:10, dice que Él hará mejor de las cosas que pedimos y pensamos, conforme a sus riquezas en gloria. Significa que siempre pedimos algo, pero cuando pedimos se queda algo incompleto, Él la perfecciona y lo que nos da y nos entrega es mejor de lo que pedimos y pensamos. Ahí lo ve. Amén. ¿Lo ven? Es importante. Y dice el versículo 5, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Y esto es algo, ¿verdad?, que va a ser más grande de lo que nunca se ha visto. Y dice el versículo 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Acuérdense que esto va a ocurrir 2 años y medio después del inicio de la gran tribulación. Y dice el versículo 7, que es la primera trompeta. Esta es la que cae el granizo, dice. Y el primer ángel tocó la trompeta, que es el primer juicio de la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y este es cumplimiento de la profecía de Joel. La profecía de Joel está en el 2:30, capítulo 2 de Joel, versículo 30. Versículo 30 al 32, Gabriela. Versículo 30 al 32. No lo saqué aquí, pero yo me acuerdo haberlo leído. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ajá, este mismo es. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. O sea que es una marca. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como había dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, que los cumplimientos de los tiempos responderán a él para cumplirse tal y como escrito está en la palabra de Dios. Entonces es exacto, hermano. La Biblia es exacta. No hay que darle vuelta a esto. Y dice, arrojados a la tierra, dice, la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada.
sea que aquí va a haber una destrucción prácticamente de toda la totalidad de la tierra. Y esto, yo estaba analizando esto y esto es básicamente el cumplimiento para el Medio Oriente. Y si a Puerto Rico nos tocara, sabe que las islas van a estar desaparecidas. O sea que no estamos contando en este juicio que está explicando Dios. Me preguntaba yo, ¿dónde está Estados Unidos? Tampoco lo encontré. ¿Me están oyendo? No lo encontré. No lo encontré. El que tenga oído, oiga y escudriña las Escrituras. Sí, porque la gente se ciega que así es la primera potencia. No, ponte para tu número. Las cosas no son así. No es como diga el hombre, es como Dios dice. Bueno, ahí está. Vamos a terminar el capítulo hasta el 9. Dice, la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto se parece a lo que pasó en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 7, Éxodo 7:21. No, 7:20 al 21. Éxodo 7:20 al 21. Búscate, para que se vea que cómo se convierte usted lo va a ver como pasó con Israel. O sea que no es la primera vez. Dios nos está hablando y nos deja entender que las cosas están aconteciendo como Él dijo que acontecerían y así mismo ocurrirá en el futuro que está próximo a ocurrir. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río y en la presencia de Faraón y de sus siervos, todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En sangre. Mira el 21. Y asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Todo esto son espejos de las cosas que acontecieron y acontecerán después, y Dios lo deja saber de antemano para el cumplimiento de los tiempos. Y seguridad de nosotros de que lo que Dios dijo se cumple y se cumplirá. Esa es nuestra seguridad, paz y gozo y salvación y vida eterna. Amén. Dice, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y una tercera parte de las naves pereció. Aparentemente esto tiene que ser un meteorito, ¿verdad? De alguna manera Dios escoge hacer esto. Vamos a la tercera trompeta, que es el versículo 10 en adelante. Y dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha. ¿Verdad? Meteorito. Y cayó en la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Y la fuente de las aguas. Esto lo describió el profeta Daniel en Daniel 7, 7, 8 y 9. Daniel capítulo 7, 7 y 8. Ya Daniel lo había visto y lo describió. Esto yo lo busqué así, 7 y 8. Pusiste el 9, pero está bien. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Quédense con la idea de los 10 cuernos, ya verán después. Vamos al 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y es que blasfemaba contra Dios. Vamos al 9, ya lo tienes ahí.
Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ya no entra dentro, pero para que tengan una idea que Dios toma lugar. Y dice el versículo 11 acá, volvemos acá en la tercera trompeta. Versículo 11 dice, gracias Gabriela, el hombre de la estrella es llamado Ajenjo. Este meteorito, ¿verdad?, que va a causar grandes estragos. Y fíjese que ese nombre, cuando usted entra el nombre, es un nombre que, ¿verdad?, de un sabor nauseabundo, ¿verdad?, y amargo. Jeremías lo describe esto en 9:15. No lo saca aquí, pero 9:15 en Jeremías. Porque este es Jeremías 9:15 para que vean la descripción de lo que es el ajenjo. Ahí está. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré de beber agua de hiel. O sea, que la amargura de este tormento va a ser tan fuerte que les va a saber ajenjo. Horrible. Qué bueno que aquí no vamos a estar, ¿verdad? Vamos a retomar el versículo 11. Dice, y la tercera parte, vamos desde el 11 primero. Y el nombre de la estrella es llamado ajenjo. Ya explicamos lo que es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo. Y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. ¿Sabe por qué ocurre todo esto? Porque la descomposición de la materia geográfica queda totalmente destruida junto con la materia orgánica. O sea que la materia inorgánica de la tierra, al mezclarse con la descompuesta y la orgánica, entonces hay una descomposición y una contaminación de todas las aguas. ¿Y quién podrá vivir con aguas contaminadas? Es ahora que la están contaminando y hay tantos problemas que ni los filtros de nosotros sirven para limpiar las aguas. Imagínense en este momento, cuya contaminación entonces es garrafal, para que tengamos una idea de lo que está hablando en esta tercera trompeta. Vamos a la cuarta trompeta. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraban la tercera parte del día. Y lo mismo ocurría por la noche. Todo esto son símbolos literales. Y Jesús dijo que esto acontecería en Lucas 21, 25 al 26. Lucas 21, 25 al 26. Te lo dice claramente que esto acontecerá. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. O sea que va a haber una destrucción tan grande que la gente no va a saber ni siquiera qué es lo que está ocurriendo. Solamente aquellos que tienen conocimiento de esta palabra dirán que esto es cumplimiento de lo que dice la palabra y esas personas se arrepentirán y recibirán. Más adelante explica que no todo el mundo se va a arrepentir. Hay muchos que van a persistir en la porquería que quieren tener y terminarán muriendo, clamándole a lo que creyeron. Eso va a ocurrir también. Por eso a veces cuando uno orienta a la gente, mira, tú vas a tener algunos que te van a entender, otros no van a entender y otros hicieron neutro. O sea que esto es típico del ser humano. Por eso yo siempre digo, usted tiene lo que quiere y lo que quiere es usted tiene. Usted es quien usted quiere que sea, es usted el que decide. Ajá, Juan. Un microfonito para Juan, por favor. Ahora van, Juan, van por ahí el micrófono. Dios mandó
a Noé hacer el arca. En aquellos tiempos todo el que estaba vivo murió por las inundaciones que hubieron, todos ellos. Y fue un sobreaviso y quedó una remanente y volvió y aquí estamos nosotros, descendientes de aquellos que quedaron en el arca. Entonces, ahora viene el Apocalipsis. Nosotros, ¿dónde vamos a estar? En los cielos. Nosotros no vamos a estar aquí. Amén, amén. Nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Nosotros somos el remanente. Somos la iglesia que va a ser levantada viva al cielo. Que le quede claro y que lo sepa las tinieblas. Que así que va a ser. Muy bien. ¿Dónde nos quedábamos aquí? El versículo, la tercera trompeta, la cuarta trompeta. Vamos a la cuarta trompeta. ¿Verdad? Ah, ya. El 13, me quedé en el 13 entonces. Si leíamos Lucas 21, ¿verdad? El 13 dice, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz, ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! Por razón de otras voces de trompeta, los 3 ángeles que están a punto de tocar. Quiere decir que estos ay, ¿verdad? En plural, tienen el propósito de corresponder al resto de los 3 juicios de la trompeta. Ese es el versículo, vamos al capítulo 8, ¿verdad? 8:13, del 6 a 13, que comienza el segundo set de juicio y ya fue manifestado, ¿verdad? De los primeros 7 juicios y los 7 sellos. Comienzan los próximos juicios con las 7 trompetas sobre toda la naturaleza, árboles, agua, sol y luna, que le había explicado, y en las estrellas, y termina con los 3 ay, para los habitantes del planeta Tierra, indicando que lo que ha pasado no se compara con las cosas que van a venir, que son próximas en el capítulo 9, que es la quinta trompeta. ¿No da tiempo de leerlo? Vamos a leer la quinta trompeta. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta. Este es el quinto juicio que se menciona en el primer ahí, ¿verdad? Y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Fíjense que yo estuve buscando esto, es realmente Satanás, como lo indica Lucas 10, 18. Y esto viene error en la enseñanza en internet. No es como dijeron ellos, no voy a mencionar el nombre, es como dice la palabra. Lucas 10, 18, mírala ahí. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí está la respuesta. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Dónde está eso, la llave del pozo del abismo? En Apocalipsis 21. Tengo que dar un poquito adelante para que usted relacione lo que está diciendo la palabra. Del capítulo, primera del capítulo 9, primer versículo del capítulo 9. Apocalipsis, ponle Apocalipsis 21, que es la llave del abismo. Y se vio un ángel que le descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Quiere decir que estaba atado, pero le dieron la llave del abismo. Y dice el versículo 2, y se refiere a Satanás, abrió el pozo del abismo, por eso le dieron la llave. Y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y dice el tercero, y el humo salieron langostas sobre la tierra. Estos son demonios, ¿sabe? Justo como los versículos demuestran, demonios. Y le fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones en la tierra. ¿Verdad? Que tienen aguijones en la cola. Y el dolor que causa esto es horrible. ¿Perdón? Sí, pero el efecto de daño es lo importante aquí. Pudieran ser almas usadas electromagnéticamente o guiadas, pero el efecto ponzoñoso de destrucción al cuerpo humano es lo que tenemos que ver.
Ya sabemos que hay mosquitos que no son reales, que son drones. Y son existencialmente presentes. Y esos drones pueden ponerle veneno para que cuando toque la piel del ser humano lo envenene. Eso ya está. Y eso existe. Y son guiados a mucho más distancia de miles de kilómetros, que antes no podían pasar de 500 metros. Ya no. Porque hay torres que mandan el rayo energético para guiarlas en todas partes. Y Puerto Rico está lleno de eso. Claro, esto se va a hundir antes de todo eso. Pero para que usted tenga una idea de que se cumple la palabra. Amén. Ajá. Juan. En la guerra de Vietnam había un agente que se llama agente naranja. Sí, lo sé. Y entonces ese agente cogía la piel de las personas y la convertía en ponzoñosa. Y describe eso que usted está hablando ahí. O sea que es un veneno. Un episodio en la vida. Y tengo que decir que la experimentaron ahí con los soldados nuestros. Sí. Quemaron medio yunque con eso. Sí, yo recibí pacientes así. Y todavía, los que están vivos han desarrollado cáncer de piel. Todo un experimento. No hablemos de eso, vamos a dejarlo ahí. Y les fue dado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. O sea, que eran langostas normales, que va a destruir la vida vegetal, pero estas no. Y ahí es donde yo indago, donde necesariamente tienen que ser drones. Porque ¿cómo puedes tú decirle a un animalito, mira, no te comas esta vegetación y pica acá? No, no es posible. Son drones. Ya los tenemos. Eso existe. ¿Va entendiendo? La Biblia se explica, dice, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Y esto se refiere ciertamente a los 144,000 judíos, ¿verdad? Que aceptaron a Cristo, que vimos en Apocalipsis 7. Dice, y le fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. O sea que hay un dolor y hinchazón como un tormento continuo por 5 meses. Vamos aquí. Dice, y aquí y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. O sea que el dolor va a ser tan terrible que prefieren morirse, pero ¿sabes qué? Dios no les va a permitir que mueran. Para enseñanza. Dice el 7, y al parecer de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombre. Quiere decir que está hablando de espíritus demoníacos, que serán invisibles, pero bueno, al verlo, él los ve, se veían. Y la Biblia nos explica, no nos dice, ¿verdad?, su origen, pero sabemos que, pues, que viene de las tinieblas. Y que fue autorizada por el Señor para cumplir lo que Dios dijo que había que cumplir. Esto es importante que entendamos. Todo se somete a Dios y el diablo se tiene que someter a Dios. Esto es importante que usted lo pueda visualizar. Dice el 8, y tenían cabellos como cabellos de mujeres y sus dientes eran como dientes de leones. Dice, y tenían corazas como corazas de hierro y el estruendo de sus alas como el del ruido de carros que con muchos caballos corren en la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones y tenían en sus colas aguijones y su poder era para hacer daño a los hombres 5 meses. 5 meses en esto, hermano. Esto es bien duro. Y tienen sobre sí por rey el ángel del abismo. Eso nos da mayor entendimiento del mundo de los espíritus de la oscuridad, ¿verdad? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego es Apolión. Dice, y el primer ay es pasado, se refiere al quinto juicio de la trompeta. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas.
Entonces ahí viene la sexta trompeta. Vamos a leer los 5 minutitos que nos quedan. Yo le explico la próxima vez las trompetas. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta, que es el segundo ahí. Y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar del incienso, ¿verdad? Y diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Ya el río Éufrates tiene solamente un pie de agua. Usted puede cruzar el Éufrates a pie. Cumplimiento de los tiempos, porque por ahí es donde van a atacar los países que se van a unir a Rusia y a China para atacar a Israel. ¿Se creen ellos? ¿Verdad? 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y el día y meses y años para matar la tercera parte de los hombres. Dice, y el número del ejército de a caballo eran 200 millones y oí el número de ellos. Dice, y esto es a nivel espiritual, porque esto no es que 200 millones de hombres. Dice, y así vi los caballos en visión y a los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Quiere decir que esto representa espíritus demoníacos montados en esos caballos demoníacos. Es una semejanza descriptiva de espíritus demoníacos. Dice el 18, de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Dice el 19, porque su poder estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabeza y con ellas dañan. Y con ellas dañaban. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, y de bronce y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, que no les sirvió los ángeles que tenían y las figuras que tenían en los altares para resolver el problema. Porque toda la adoración es basada estrictamente en el sacrificio que se va a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y dice, y se arrepintieron, no se arrepintieron, qué bueno, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni sus latrocidios. Y no se arrepintieron. Fíjense que esto es importante, que entendamos que a causa de no arrepentirse del pecado y seguir insistiendo en las imágenes y en las figuras y en toda esta porquería, hace que la gente se pierda. ¿Por qué? Porque tienen espíritus equivocados que no escudriñan la verdad. Y aquí te lo está diciendo claramente, que el producto de haber creído en esas imágenes es el resultado de vivir el Apocalipsis que tendrán que vivir, aparte de la perdición, de la salvación. Yo lo voy a dejar hasta el versículo aquí, el 9, para explicárselo en detalle. Yo se lo había resumido aquí, pero ya van a ser las 9 y no quiero dejarlo incompleto. Para dárselo completo, el Apocalipsis, capítulo 9, y explicarlo para entonces pasar al 10. Déjame marcarlo aquí, la apuntadora. Aquí. Capítulo 10 empezamos. Pero voy a explicarle. Estamos a 24, ¿verdad? 25. Me corrigen aquí. Sí. ¿Cuál sería la marca
marca de los 144,000? Los 144,000 son los judíos, 12,000 de cada tribu. ¿Y cuál sería la marca? La marca de la salvación del Señor, el sello. ¿Cuál es el sello tuyo? ¿Cuál es el sello tuyo? ¿Cuál es el sello de nosotros? El Espíritu Santo. No es la marca de la bestia aquí o aquí. Ya él te dijo que la marca de aquí y aquí son los no salvos. Buena pregunta. Polo. Dios bendiga. Amén. Esos tres hay que hay en la Biblia, Apocalipsis, son los tres hay de lamento, de quejadanza. Son los tres hay que me dio el Señor cuando me dio el mensaje para la iglesia. Que decía, hay del que no espere, hay del que se aparte y hay del que no crea. Ahí está. Que el Señor me dice, mensaje de Dios a la iglesia. Hay muchos en la iglesia que van por congregarse, pero hay muchos que no creen. Y el libro de Apocalipsis lo explica todo. Parece que muchas iglesias no predican Apocalipsis. No. ¿Por qué? Porque lo que revela Apocalipsis es lo que viene, es el juicio que va a ocurrir. Todo lo que va a pasar terrenal. Y la gente no, mucho le gusta predicar eso porque piensan que la iglesia le va a vaciar. Pero esto está claro. Esos ayes son ayes de lamento. No son ayes de posesión, sino de lamento, de juicio que viene sobre la tierra. Por eso el Señor me dijo, hay del que se aparte, hay del que no crea y hay del que no espere. Amén. Amén. Muy bueno, excelente, gracias, Polo. Pues vamos a orar. Si no hay duda, pregunta. Si no, nos vemos el jueves en la intercesión. Y el domingo a fuego. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias porque tú nos das entendimiento y luz a través de tu palabra para entender tu palabra. Ahora, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Que mientras estos cuerpos de nosotros descansen, nuestra alma y nuestro espíritu estén en adoración a ti. De tal manera que la revelación cada día sea mayor, porque estamos juntamente unidos contigo para salvación y vida eterna. Y como siempre te digo, Señor, a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.